Johnny, tenemos hoy el tema de la protección de datos personales en el Ecuador. ¿Es una opción u obligación? Y ya se encuentra con nosotros el economista Fernando Ceballos Mesa, a quien le podremos preguntar al respecto y conversaremos de este tema con él. Bienvenido, economista Fernando Ceballos. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenos días. Un gusto, saludos desde Ciudad de México, mucho gusto, saludos. Qué bien, ya, ¿cómo está con el taco, las bandejitas? ¿Cómo le va por allá? ¿Mejor que Ecuador o no? Yo soy mucho más del encebollado, pero sí, ya me he acostumbrado, luego de 20 años ya te acostumbras. ¡Ah, qué bien! Economista, ¿qué significa para partir de lo básico, ¿no? Para que la gente que nos escucha nos pueda entender la importancia de este tema? Primero partamos de qué significa la protección de datos personales. A ver, yo creo que a mí me gusta siempre hablar con ejemplos prácticos y quiero poner el contexto global de la importancia de lo que son los datos personales. Más allá del tema que hoy en Ecuador está básicamente con una ley, con una superintendencia liderada por el doctor Fabricio Peralta, que esto básicamente es de suma importancia. Antiguamente hablábamos del petróleo. El petróleo era muy importante en los años 40, 50, que se comenzó a producir, 60, 70 a explotar, y ahí sucesivamente. Hoy por hoy todo lo que es datos que son de personas, temas de inteligencia de negocios, temas de potenciales vulnerabilidades y uso de fraudulento, la información es tan valiosa hoy por hoy que realmente tiene un impacto valioso para quienes tienen la información. Significa que quienes tienen esta información pueden nosotros usarla de buena manera o de mala manera. Es decir, filtrar tipos de información que son cruciales para los negocios o para inclusive para dar un daño o hacer difamaciones o hacer alteraciones de la información o mal uso de la información puede ser puede ser un delito. Entonces, todo lo que son datos personales, nombre, cédula de identidad, teléfonos, direcciones, tipo de sangre, todo lo que tiene que ver con temas de salud son datos personales, inclusive son datos personales sensibles, que todas las empresas que manejan datos en el Ecuador tienen que sujetarse bajo lo que es la Ley de Protección de Datos Personales. Y más allá de la ley, existen temas más prácticos que los que espero compartir esta mañana. Pero quiero que usted quede bien claro. Hoy el nuevo petróleo es en lo que es información y datos de las personas para poder hacer negocios. Seguramente, economista, porque estamos en la época o en la era de la información, ¿no? Y las grandes empresas son las que se dedican a monitorear, tener o controlar la información incluso de cada uno de nosotros, empezando por las redes sociales, ¿no? Y cómo hacer para la protección de nuestra información en redes sociales, o eso es difícil. Mucha gente desconoce que al momento de acceder ya a una red social ya está entregando información personal, que es incluso delicada. Todas las redes sociales tienen términos y referencias a los cuales uno le da clic y dice, estoy de acuerdo con que el manejo de mis datos. Pero nadie le presta la mayor importancia de qué significa esos datos que tú estás entregando hacia cualquier red social que puede ser tan grande como la del señor Zuckerberg, ¿no? Que casi es un monopolio. Entonces, hoy por hoy, esas informaciones que están en las redes sociales están en manos de esta entidad, y esta entidad ya a lo largo de la historia, en los últimos años, ya ha sido vulnerada, ¿no? Para el robo de los datos. Pero ¿por qué está siendo vulnerada y qué es lo que están haciendo esta empresa o cualquier otra empresa de redes sociales? Es invertirle mucho a la ciberseguridad, a la seguridad de la información. Quiero que esto genere un debate muy interesante en todos los audioescuchas. Es que la información que tenemos hoy por hoy debe estar protegida. No existe una ley de protección de datos personales si no existen mecanismos de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir estos mecanismos de seguridad de la información? Desde simple un antivirus hasta el cifrado de la información, dependiendo de la sensibilidad de esta información en las organizaciones. Obviamente, lo que tenemos en casa y otorgamos estos datos a las redes sociales o cualquier otra entidad,
nosotros tenemos que estar de acuerdo con esos términos de referencia. Obviamente, por temas de negocio, no nos vamos a poder a discutir los términos de referencia porque son temas ya muy estándares. Sin embargo, sí podemos exigir cuáles son los mecanismos de seguridad de la información que tienen estas organizaciones y que estas organizaciones están sujetas a cumplir. O sea que esa era mi pregunta, o sea que es obligación de todas las empresas a mantener un programa estandarizado para la protección de datos personales de los usuarios, porque de repente, ¿quién no ha recibido una llamada de una empresa X que dice que por referencias de tal tarjeta de crédito obtuvo la información de suya o de cualquier ciudadano y hace uso para invitarlo a conocer su marca y etcétera? ¿Qué tan legal es eso y cómo protegernos de aquello si es que no es legal? Y estas empresas, ¿qué tienen que hacer? O sea, ¿estarían infringiendo la ley? Cuéntenos al respecto, economista. A ver, todas las empresas que manejan datos personales tienen que cumplir con la ley. ¿Ok? ¿Qué es un dato personal? Nuevamente, si tienes empleados, manejas datos personales. Si tienes clientes, personas físicas, manejan datos personales. Si tienes proveedores, manejas datos personales. Entonces, y hay que ver qué tipo de datos personales se manejan dentro de las organizaciones. Desde temas de religión, desde temas de raza, desde temas de género, desde temas de preferencias sexuales, desde temas de salud, etcétera. ¿Ok? Esos son los datos personales que hay que salvaguardar y hay que tener un enfoque basado en riesgos. ¿Ok? Todas las empresas manejan datos y obviamente hay unas empresas, hay datos más sensibles que se pudieran vulnerar. En cambio, en la guía hay una guía para hacer las evaluaciones de riesgo emitidas por la Superintendencia de Datos Personales, que ya se publicó la semana pasada y siempre va a ser un enfoque basado en riesgos, ¿ok? Como todo, a mayor riesgo, mayor ganancia, menor riesgo, menor ganancia. Entonces aquí es mayor riesgo, mayor impacto en temas de posibles sanciones y multas que pueden llegar entre el 1% y el 5% de mi facturación. Y eso es algo que tienen que evaluar las organizaciones, el cumplimiento de estas normas. Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy claro es que te llaman a reforzarte. Ayer me pasó aquí que me llaman a decirme, oye, tenemos tus datos y vemos que hubo un cargo en tu tarjeta de crédito. ¿Ok? Entonces, yo ya los conozco, ya sé de qué número me llaman. Uno, si tienen mis datos. Dos, porque se me dieron mis dos nombres y mis dos apellidos. ¿Ok? Dos, sabían que yo era cliente de ese banco que tenía tarjeta de crédito. Y tres, ellos querían defraudarme. ¿Ok? Decían que hubo un cargo y suenan ellos siempre con temas de desesperación. Yo tenía un cargo de miles de pesos y que yo tenía que reconocerlo, no, porque era una posible actividad fraudulenta. Ellos ya tenían mis datos y ellos me estaban a mí obligando a entrar a desesperación para yo poder darles información valiosa al entrar a mi aplicación para que ellos puedan cometer actividades fraudulentas a través de mis datos personales. Entonces, eso pudiera ser que ya fue vulnerada mi información por parte del banco, o lo encontraron y lo compraron en la dark web, en la red oscura, ¿no? Y que esa información ya está disponible y que hay gente que está usando para mal. ¿Qué podemos hacer? Podemos ir ante la Superintendencia de Datos Personales y poderlo hacer una denuncia del uso que están usando estas empresas para poder nosotros, que las autoridades pertinentes, en este caso la Superintendencia de Datos Personales, puedan auditar y pueda aplicar las sanciones pertinentes si así fuera el caso. Sería importante, ¿no? ¿Y qué tiempo demora implementar un programa de protección de datos personales? Todo va a depender mucho del tamaño de la organización y nuevamente de la información que se maneje dentro de la organización. Pero en promedio se puede demorar yo diría, entre unos 2 meses y medio, 3 meses a 6 meses. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se trata de un tema simplemente de papel. Hay muchos temas que se pueden manejar de papel. Puedes tener una política, puedes tener un documento de aviso de privacidad, puedes tener también el consentimiento, el documento de consentimiento, las cláusulas pertinentes en los contratos, pero se requiere hacer un análisis más profundo en cuanto a un enfoque basado en riesgos. ¿Ok? Esa es la parte más crucial.
¿Qué es un enfoque basado en riesgo? Básicamente, entrevistas a las personas, identificas el proceso que están siendo vulneradas y que estas personas y estos procesos puedan ser mitigados estos riesgos a través de controles. Y estos controles nos lleva a identificar las posibles vulnerabilidades y estas vulnerabilidades se tienen que medir el impacto en la organización. 2 meses, Entonces, dice, ¿no? 2 meses ¿ah? promedio. 2 Puede meses. ser 2 meses y medio, 3 meses, hasta 6 meses. Va a depender mucho si es que no es de papel. Ahora, economista, de seguro usted estando en México tiene que haberse enterado porque la información y por las redes llega, ¿no? El famoso caso de la aerovía en Guayaquil, donde se filtró un video íntimo, ¿era sancionable con la ley de protección de datos personales? A ver, ¿Recuerda usted ese video? Sí, claro. ¿Sí lo vio? Claro. Sí, lo vi. Terrible, entonces, ¿no? tenemos puede una sancionar oficina, aunque yo vivo en México, tenemos un equipo y una oficina. Francis Consulting Group tiene una oficina allí en Guayaquil, exclusivamente en el edificio Banco de la Provisora. Y tenemos un equipo ya que se dedica a hacer este tipo de proyectos. Y básicamente, bueno, yo estoy en Guayaquil, yo estoy en Guayaquil usualmente muy seguido. Entonces nosotros, básicamente, ese caso en particular, ¿ok? Si cuando se divulgó esta información, ¿qué es lo que la organización debió haber sido coherente? Obviamente es un tema mucho más privado, mucho más íntimo, ¿no? Y que si que hubieran hecho público estos videos, debió haber tenido un consentimiento por parte de las personas que estaban en el video. Si las personas estaban de acuerdo en publicar ese video, obviamente no había ninguna violación a la ley de privacidad de datos. En ese entonces todavía no estaba ese tema. Pero hoy por hoy es un tema sancionatorio sí o sí, ¿ok? Sí o sí. Igual pasa con las cámaras de videovigilancia, ¿no? Tú tienes que poner un anuncio que diga se está monitoreando y se está vigilando sus actividades en la cámara de videovigilancia. Entonces, esa parte tú tienes que tener en presente el cómo se están tratando los datos y para qué se están tratando los datos, en dónde están los datos, quién tiene acceso a los datos y cómo están los datos. Ese consentimiento debió haber ocurrido en este caso en específico. Obviamente, ahorita todo el mundo estamos, ustedes y yo aquí en un Zoom, conectados y en live en YouTube o en la radio. Sin embargo, lo más importante es que alguien puede estar tomando una pantalla con su celular y pueden hacer 1001 cosas. Ahora, si lo publican, esto es información, estamos en un canal abierto, es información pública, no hay ninguna restricción. Pero siendo que esto hubiera sido un video privado y que hay alguien atrás de cámara filmándolo y publicándolo, tienen que tener consentimiento de los tres. Para ello existen estos procedimientos internos para que esto pueda ser un tema que sea regulado, que sea consentido entre las partes y que pueda ser controlado también. Y si eso hubiera pasado ahora ya con la ley de datos, ¿cuál hubiera sido la sanción? Porque hablamos de multas económicas, pero esto ya va a un tema ya más privado, más íntimo, y no sé si hubiera una diferencia en este caso. La multa, dice la ley que te puede ser entre el 1 y el 5% de facturación, si bien recuerdo, sin embargo, de los ingresos anuales. Entonces, esto dependiendo de la empresa. O sea, les voy a poner un caso, o sea, les voy a poner un ejemplo. Nadie en ninguna empresa en el mundo tiene una provisión o una reserva de un dinerito, un cerdito, para poder decir, oye, para multas y sanciones o para inclusive para temas de investigación por violaciones a la privacidad, ¿no? Entonces, ninguna empresa del mundo. Bueno, conozco un par que sí, pero son enormes, que son clientes de nosotros. Entonces, pero el tema principal aquí es ese presupuesto que tú puedes asignar a una multa asociada, ¿en qué vas a gastar? Vas a gastar en abogados, vas a gastar en investigación interna, vas a gastar en planes de remediación y vas a tener que tener una capacitación interna sobre cuál es el buen uso de los datos personales. Entonces, estos temas en particular, hoy por hoy están sancionados en ese sentido en la cuantía. Pero también lo que yo quiero llevarlo a la conciencia de la radio escucha es que cuál es la reputación y el daño reputacional que tiene la organización. ¿Ok? Nadie quiere otorgar los datos a una empresa que va a estar constantemente divulgando mis escenas sexuales en las redes sociales. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sea que lo estoy haciendo en la vía pública o en algún transporte público, o sea esto que lo estoy haciendo en el baño de la empresa o en el comedor de la empresa. Nadie
quiere tener que una empresa sea presente los datos, los videos de mi intimidad sin mi consentimiento, obviamente, aun cuando yo potencialmente esté violentando la conducta deseada dentro de las instalaciones de una organización. Economista, aquí en nuestro país y sobre todo en Guayaquil hay muchos emprendedores, ¿no? Muchos emprendedores que tienen sus empresas de restaurantes, de venta de ropa, ¿no? Algunos que son pequeños, otros medianos y otros que ya están yéndose a grandes, pero que todos tienen este sistema de facturación que cogen los datos, etcétera. Pero muchas veces para promocionarse o para comunicarles algo a su clientela, utilizan ese número que fue otorgado por el cliente para facturación y lo utilizan para entregar esta información publicitaria, etcétera. ¿Eso es correcto? ¿Eso de ahí también es penado por la ley de protección de datos? ¿Y cómo evitar esa sanción o cómo evitar también que utilicen nuestra información? A ver, todo el mundo recibe un mensaje de WhatsApp de gran promoción, la promoción del año o la promoción del mes, tal cual, ¿no? Entonces, todo esto, al momento que tú captas esos datos, tiene que haber un consentimiento de la contraparte para decir que sí pueden usar mis datos. Entonces, la empresa tiene que decir, está de acuerdo que se le envíe campañas de marketing, publicidad, etcétera, 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 a los datos que usted está proporcionando. Si el cliente da un check, o en físico o digital, ¿no? No estaría violentando el derecho de usar esos datos para estos fines comerciales. Si no están obteniendo los consentimientos pertinentes estipulados por la ley, ¿no? En este caso, que es muy simple, pareciera muy simple de colocarlo un checkbox, o cuando tú captas la información en caja, decir, oye, necesito que me pongas aquí en este visto o me llenes este papel, me estás de acuerdo de yo poderte enviar información promocional, ¿ok? Si hay eso, no hay ningún problema. Si no lo hay, estoy violando y estoy yéndome en contra de lo que es la legislación actual en el Ecuador. Y la En superintendencia... cualquier parte del mundo funciona así, hoy por hoy. Y la superintendencia podría ingresar a mi empresa, por más pequeña que sea, o a mi emprendimiento, a revisar y auditar ese tema. Sí, el tema es, como siempre, estaba hablando con una persona muy senior allá en Ecuador, y decía, bueno, todavía no se toma conciencia de la seriedad del uso y manejo de los datos, ¿no? Sin embargo, siempre yo digo, si no se toma conciencia, pero ya existe un ente regulador, ya existe una persona asignada que lidera esa superintendencia, muy probablemente se le van a asignar más recursos, porque esta empresa puede ir, tiene el mandato, si existe una denuncia, tiene un mandato de ir y a investigar, porque llega una denuncia, sea una pyme o sea una grande, ¿ok? De investigar si llega una denuncia ante estas autoridades, y también tiene el mandato de auditar voluntariamente de cómo se está implementando y manejando la ley de protección de datos personales, y cómo se está monitoreando y gestionando estos riesgos asociados a las potenciales vulnerabilidades del uso de los datos. Entonces, en pocas palabras, sí, se puede auditar, sí, va a haber sanciones, obviamente es un tema que está en crecimiento, en auge, y yo no sé quién quiere ser la primera empresa en el Ecuador que sea sancionada por tema de usos de datos personales. Y para concluir, economista, si tenemos una empresa, así sea pequeña, pero tenemos ya varios trabajadores, usted ha hablado sobre que tenemos que tener esta precaución, ¿no? El tema incluso para nuestros propios trabajadores, nuestros propios colaboradores en nuestra empresa, cuidar la información de ellos. ¿Desde cuántos trabajadores necesitamos tener un programa establecido para protección de datos? ¿O no hay un número límite o mínimo para esto? Más allá del número límite, y nuevamente el enfoque es qué información yo tengo de 1 o de 100 o de 1000 o de 5000 o de 100.000 empleados en mi organización, y cómo yo lo estoy gestionando. Obviamente, si yo tengo un empleado, ¿no? y mis datos y los datos del empleado están siendo vulnerables, la persona que está atrás de estos datos, ¿okay? No va hacia el volumen, no hacia
una sola persona, ¿ok? Porque la gente que está cazando constantemente estos datos siempre está yendo hacia el volumen para hacer nuevamente un mal uso o buen uso de la información. Entonces no hay un número determinado como tal, sin embargo sí existe, nuevamente reitero, el enfoque basado en riesgo que tiene que tener toda la organización y obviamente tener la conciencia que nosotros manejamos dentro de FACI Consulting Group, la parte de seguridad de la información y la parte del cumplimiento normativo de esta ley. Perfecto. Bueno, economista, le agradecemos por su participación aquí. Un gusto haber hablado de este tema tan importante que muchos desconocen, Alex. Sí. Muchos desconocen y la verdad es que hay sanciones que no son cualquier sanción, ¿no? Son multas que son elevadas y que también pueden afectar, también como dice, a veces hasta la reputación del cliente, ¿no? Si no se tienen las debidas precauciones. Es correcto. Muchas gracias por la invitación. Espero que esto haya sido de utilidad para la radio escucha y obviamente espero saludarlos en persona en mi próxima visita a Guayaquil. Muchísimas gracias, economista Fernando Ceballos. Sabemos que está en México, ¿verdad? Nuevo México, dijo, ¿verdad? Y desde luego saber que muy pronto podemos tomar contacto con otras informaciones de gran amplitud aquí en la 96.9 FM y por supuesto esperamos que su retorno acá al país pueda ser de la mejor forma mientras cumple con su trabajo